Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por haberle dado clic a este video. Mi nombre es Mario Ernesto y yo soy un tapicero activo. Les comparto trabajos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal. Así es que si usted es fanático a la tapicería o está aprendiendo tapicería, no se vaya sin antes suscribirse. Va a aprender muchísimo. En este canal yo les muestro, les doy ideas cómo usted puede simplificar ese proceso de aprendizaje. Si usted tiene tiempo suscrito a este canal y es un profesional, bueno, muchas gracias por el apoyo que me ha dado y me sigue dando. Como siempre, el propósito de mi canal es darles una idea cómo usted puede hacer cierto trabajo de tapicería de una manera sencilla. Ese es el propósito. No es buscar trabajo, no es buscar trabajadores por el momento. En este video yo le voy a estar dando una idea a usted sobre cómo puede tapizar lo que es el techo de el camino. No nomás tapizarlo. Le voy a dar la idea cómo usted puede hacer la base de cartón. Como es algo sencillo, hay algunos techos que se complican un poco más. Para hacerle la base a un techo, hay tres formas como se puede hacer. Una, la que yo les voy a mostrar. Dos, si es el techo lleva una curva muy complicada, se utiliza mucho fibra de vidrio y se utiliza madera. También se combina con cartón. En muchas ocasiones se combina con plástico, solo para darle la forma a la parte de arriba del carro, al techo. Así es que si ustedes están listos, yo estoy listo. Vámonos a empezar. Esta es la parte de adentro, ahí lo puede ver usted. Es importante que le ponga un recuadro de insolación. Si usted lo va a hacer de cartón, fibra de vidrio o madera, siempre póngale insolación. Usted me dirá, a lo mejor no es necesario, de todos modos va a llevar material. Es importante. Póngale insolación. Si usted lo hace derecho, no va a quedar bien la base. Va hacia arriba, va plano y baja. Es así como va. La moldura tiene un espacio. No he quitado la moldura de enfrente. Los clics están tostados y se quiebran por lo general. Tengo que ponerle clic. Recuerde, va hacia arriba, va plano y baja. Es así como va la base. No la haga derecha. No va a funcionar. Y usted así mídalo, siguiendo la forma que tiene el carro, la parte de arriba. Así mida, no lo mida derecho porque le va a quedar corto la base. Tiene 47, yo a lo mejor le recorte un poco, aquí tiene menos, pero lo voy a medir de en medio. En medio es más ancho. 47 por 32. El cartón que voy a estar utilizando es de 1/8 de grueso y se ocupa para los paneles. Se ocupa para eso. Yo lo corto, estoy utilizando una tijera de cortar lámina. El ancho de este cartón es de 72 por 38. Y ahí tengo ya lo que voy a ocupar. Ok, de lo que sobró voy a cortar dos tiras de cartón de 6 pulgadas por el ancho, que es 47, lo largo que es 47. Ok, ahí lo puede ver usted, 3 pulgadas por 47. Esto derecho tiene 26. Pero ahora midámoslo siguiendo la forma que tiene el techo, que es lo que usted va a hacer en este automóvil o en otro automóvil similar. A este lado tiene lo mismo, tiene 26, perdón. Ahora vamos a medirlo siguiendo la forma que tiene el techo. Va a tener más. ¿Cuánto más va a tener? Medimos acá. Tiene 29 pulgadas. Aumentó 2. 27 derecho y 29 siguiendo la forma. Aquí va a aumentar también. Y va a aumentar a 29. Tenemos esa medida. Ahora tenemos que ver cuánto mide la pendiente en donde va ese desnivel. 6 pulgadas. Enfrente. Vamos a medir atrás. Va a tener lo mismo. Va a tener lo mismo. Son 6 pulgadas. Lo estamos cortando a pura medida. Usted puede hacer una plantilla en tela y cortarlo de esa forma también. Enfrente tiene, le marqué enfrente. Esta es la parte de atrás. La parte de los lados tiene 29. A lo largo tiene 47. 29. Esta medida es bien importante. La parte de en medio, de enfrente hacia atrás, tiene que tener 29 en este automóvil. Lleva un desnivel de 6 pulgadas.
A los lados 6 pulgadas. También la parte de atrás y la parte de enfrente. Usted se preguntará, ¿cómo yo voy a hacer ese desnivel? ¿Cómo yo le voy a dar la forma? Tengo que ponerlo en el carro. No hay necesidad de ponerlo en el carro. Ok, ¿notó las tiritas que yo corté? Aquí tengo una. La meto adentro de esa moldura que está y ahí está. Lo marco siguiendo la forma que tiene la moldura. Ahí está. ¿Qué hago ahora? La corto. Usted va a hacer lo mismo. Si lo está haciendo en plywood o madera, la forma de trabajar la madera en los techos es un poquito diferente. Ahí lo pongo y ahí va a adentrar muy bien. Ahí está. ¿Qué hago yo ahora? ¿O qué va a hacer usted? Va a poner una marca. Ahí está. Ya tengo la parte de enfrente. Usted va a cortar la parte de atrás muy similar a la forma como yo corté la parte de enfrente. No le mostré cómo cortarla. Básicamente es lo mismo. Usted pone la parte de atrás adentro de la moldura y la marca. Pone el cartón la parte de enfrente besado, sea parejo, y lo corta. Yo ya con esto ya tengo la forma del cartón o de la base, lo que es lo de enfrente. Ahí tengo la forma. ¿Cuánto dijimos que iba a llevar de desnivel? Donde empieza esa pendiente, lleva 6 pulgadas. Estoy marcando 6 pulgadas. Si usted va a hacer esto de madera, a lo mejor la madera no la pueda doblar y le va a tocar que hacerlo de fibra de vidrio. Usted pone las piezas de madera en el carro moldadas y ahí les pone fibra de vidrio y ya quedan firmes. Es otra manera como se hace. Para esto hay 3 maneras de cómo usted puede hacer la base de un techo y después tapizarla. 3 maneras. Yo le estoy mostrando una de ellas. Este techo es sencillo. Hay unos que son bien difíciles y usted tiene que ir trabajando el cartón adentro del automóvil, pegando, lijando, pegando, lijando piezas de cartón. Después de que yo le marqué esas 6 pulgadas, yo le voy a cortar. No le corto de lado a lado, simplemente le hago un cortecito pequeño, lo suficiente para que ese cartón doble. En madera esto no se puede hacer. En plástico tampoco se puede hacer, porque muchos cartones vienen de plástico. Muchas bases, ahí lo doblo. Este doblez impide a que el cartón se cuelgue, a que la base se cuelgue. Aquí yo le mido, dijimos que tenía que tener 29. 29 y tenía 32. ¿Se recuerda? Solo le estoy recortando. Lo corté un poco con aumento. Le mido acá y le vamos a medir aquí también. Ahora agarro la tira de cartón que marqué en la parte de enfrente, la cual yo no les mostré, y la ponemos acá. Esa es la parte de atrás. La forma va contrario a la forma de enfrente. Si los lados del automóvil o del techo llevar una forma especial, usted va a hacer lo mismo. Ya tengo yo la parte de atrás cortada. ¿Qué es lo que hago? Simplemente le marco 6 pulgadas. Esas 6 pulgadas puede variar en muchos automóviles. Puede ser 4, puede ser 9, 10 pulgadas. Y en muchas ocasiones no es un corte como esquinado. En muchas ocasiones es una curva que usted va a figurar. Para hacer esa curva usted tiene que hacer muchos cortes de media pulgada de separado uno del otro. Y en muchas ocasiones no son cortes, son tiras de material pegadas con fibra de vidrio.
Todo depende el tipo de techo que usted esté dándole la forma. Lo tengo enfrente, es un poco angosto, es 1 pulgada más angosto a cada lado que la parte de atrás, o ya hicimos ese corte, y aquí simplemente le estoy haciendo otro corte, lo mismo a este lado. Ya tengo los 4 cortadas a los lados. Ahora yo empiezo a doblar el cartón y ahí ya está agarrando la forma, bien importante. Aquí, para que nos agarre bien la forma, tenemos que hacer un corte en cada esquina. De lo contrario, eso no se va a moldar. Marcamos y donde unen los 2 rayas hacia la esquina, a donde da la esquina. Ahora vamos a cortar. Pero no nomás es de cortar, hay que hacerle un corte con disminución, porque ahí se amolda. Usted puede ver, ahí se amoldó, pero acá la esquina no. Le marcamos y vamos a cortar con disminución a que muera a nada. Ahí ya tenemos eso. Perfecto. Seguimos doblando. ¿Cuánto cree usted que es ese corte, la disminución? ¿Cuánto cree que es? ¿Media pulgada? ¿3/4? Bueno, ya vamos a ver cuánto es. Ahí le estoy dando la forma. Y vamos a hacer otro. Lo mismo. Y aquí ya da la forma. ¿Cuánto es? Vamos a medir cuánto es. ¿Cuánto pensó usted que era? Es 1,5 pulgadas. Si la pendiente es más pronunciada, va a ser 2 pulgadas. Si es todavía más pronunciada, va a ser 2,5 pulgadas. Si no es tan pronunciada, puede que sea media pulgada el saque. Y ahí ya está. Después de haber hecho eso, yo voy a poner estos tornillos. Usted se preguntará por qué estoy poniendo los tornillos. Bueno, es importante que usted haga esto, de lo contrario le va a batallar bastante. Pongo los tornillos, los dejo salidos. Hago lo mismo con los de atrás. Atrás trae unos que están puestos. Y le marco con un gis, con una tiza, con un yeso, con un chalk, como se le conoce. Ahí está marcado. Hago lo mismo en el lado del motorista. Marco. Y ahora me voy a traer el cartón. Lo vamos a poner. Usted puede que le toque que hacer unos pequeños ajustes al cartón. Si es que no lo midió bien, puede que le toque hacer unos ajustes aquí para meterse. Los únicos ajustes que yo le voy a hacer es en las esquinas. Está un poco esquinado y un poquito de curva. Le golpeo en donde están esos tornillos. Aquí están otros tornillos. Le golpeo. Lo mismo la parte de atrás. Ahí es donde va una luz. Ahí le golpeo. Para que se marquen esos tornillos. Y de ahí yo le pongo una raya en la moldura. En el filo de la moldura. Le pongo una raya acá. Todavía quiere que le lije un poquito. Lijar, no cortar. Hago lo mismo acá. Yo sé que la moldura hasta ahí va. Atrás está bien. Ahí puede ver usted ya la base del techo. Yo la voy a quitar y le voy a hacer las esquinas un poquito curvas. Con yo marcarle los tornillos con gis y luego golpearlos, se marcó en el cartón. Ahí es donde yo estoy haciendo los hoyos. En medio de esos 3 hoyos voy a hacer un hoyo de 1 pulgada de diámetro. Usted va a hacer lo mismo para un techo como este o muy similar a este. Esos hoyos son de las viseras, las soleras. Aquí es donde va la luz. Aquí yo le voy a hacer, ahí está marcado, le hago un hoyo donde está marcado y yo tengo que sacarle cierta fracción de ese cartón para que pueda entrar bien el plástico de la luz.
yo pongo dos punzones o dos picayelos en los hoyos y le voy a marcar con un yeso, una tiza. Le marco alrededor. Yo tengo que poner esa luz. Me aseguro que la línea quede bien derecha. Para ello utilizo una regla. Y ahí está. Marco acá. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, usted va a tener que cortar eso con un cuchillo, con una sierra manual. Yo estoy utilizando una herramienta neumática. Estoy sacándole ese bocado. Y ahí yo la tengo. Ahí yo ya lo tengo. Ahí está. Ahí entra la luz. Ok, yo necesito hacer los hoyos acá en medio. Para esto yo uno las dos piezas y en medio hago el hoyo con una broca que es especial. Ahí está el hoyo. Me aseguro que dentro de un poquito hacerlo más ancho y hago lo mismo al otro lado. Ahí ya están los hoyos hechos. Usted, si ha hecho muchos techos, headliner como se le conoce en inglés, sabe que ahí llevan una cortada y no lleva ningún refuerzo de material. Algunos techos clásicos. Yo aquí no quiero que quede esa cortada. Yo le voy a poner lona por abajo para sellarla y que quede fuerte. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, corté la lona. Más o menos de 4 pulgadas por 9. Y ahí está pegado eso. Voy a hacer lo mismo en las 4 esquinas. Reforzándola nomás. Si yo fuera a tapizar eso de vinil, y lo hago así como lo estoy haciendo ahorita, por el vinil se va a echar de ver. ¿Qué tiene que hacer usted para que no se eche de ver? Bueno, pegarle una buena lijada en donde unen esos materiales, buena lijada, y ponerles un poquito de fibra de vidrio para emparejar eso, o ponerle espuma. Después de que le ponga espuma, usted lo va a tapizar. Muy sencillo. Yo ya lo tengo. Este techo yo no lo voy a tapizar en vinil, no lo voy a tapizar en cuero. Usted va a medir el ancho, va a medir lo largo y le va a dar aumento. 2 pulgadas a cada lado si es necesario. Este yo nomás le recorté a lo ancho, dejé lo largo del material así como viene, no le recorté. Después yo le voy a poner pegamento. Le voy a poner bastante pegamento. Lo suficiente para que se detenga. Si usted va a tapizar un techo de estos en alcántara, quedan muy bonitos. En vinil quedan muy bonitos. Si usted lo tapiza en vinil, la preparación que le va a hacer requiere un poquito de tiempo. Es todo tiempo, pero no está, digamos, imposible de hacerse. El material que estoy utilizando lleva espuma de 1/8 de grueso, es espumado, lo cual se facilita aún más este proceso. Pongo el material. Yo nomás le recorté, como les dije, a lo ancho y dejé a lo largo el material sin recortarle. Empiezo a pegarlo, a formar la forma que tiene. Y ahí ustedes lo pueden ver. Sencillo, esto es algo sencillo. Usted va a sobarlo y asegúrese que no le queden arrugas, es todo. Y le pongo pegamento a la orilla. Allí va, el techo entra en unas molduras a los lados son plásticas y enfrente y atrás son de hierro. No hay necesidad de darle vuelta al material y pegarlo. Honestamente no hay necesidad. Pero si no hay necesidad, ¿por qué yo lo hago? Bueno, yo siento que queda el techo como un poquito más apretado. Es por eso que lo hago. Pero se ve bien. Lo doble usted o no lo doble, se le va a ver bien. Es simplemente cuestión de gusto para trabajar. Así me he acostumbrado yo. Lo doblo. Usted puede ver que lo estoy doblando. Y lo estoy pegando. Cualquiera diría, está gastando pegamento. Yo no lo doblo. Diría usted. Usted ha notado que yo todos los techos por lo general los doblo. Un 90, no todos, diría yo un 95
0.9%, lo doblo, aunque no sea necesario, y le recorto las esquinas. Ya tengo esto pegado, y le hago el hoyo acá a media pulgada o un cuarto hacia adentro. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo con los hoyos de la visera. Si ese techo hubiera sido de 47, tiene 47 de largo, por digamos que hubiera sido por 100 o 80, usted le tiene que poner unas tiras de velcro o unos clics especiales por dentro para que lo detenga de en medio, porque si es muy grande, eso se va a caer, se le va a caer. Así es que hay varios métodos como usted puede hacer un techo pequeño, no requiere mucho, pero si es grande hay que hacerle ciertas cositas para que el techo no se cuelgue. Ahí yo ya lo metí. Lo que voy a hacer es mostrarles este clic. Es un clic plástico, es un clic estándar que venden en los Estados Unidos. Lo meto acá, siendo que el clic original de ahí no lo tengo. Meto este acá. Ahí está. Y lleva dos clics. Le puse el otro, no se lo mostré. Pongo esta moldura. Me aseguro de que esté el hoyo en su lugar. Y hago lo mismo con el hoyo de abajo. Como ya tiene los clics, simplemente me aseguro que esté en el hoyo, lo golpeo. Y ahí está eso. La luz de atrás, simplemente estoy utilizando la misma parte vieja. Meto esos como esas ganchitos en sus hoyos. Ahí lo puede ver usted. Con cuidado, cuando el carro es viejo, el plástico está tostado y muy fácilmente se puede quebrar. Así es que dedíquele tiempo. Pongo la luz para asegurarme que prenda. Y todo está bien. Ahí puede ver usted. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora es poner eso. Para eso necesito unas tinas. Son como unas uñitas que van a agarrar en ese pin que está ahí, en el que tiene la luz. Y ahí está. Utilizo una pinza y lo pongo y ahí está puesto. Sencillo, fácil de hacerse. Ahora voy a poner el foco para estar 100% seguro que no hubo un corto y que prende. Ahí está el foco puesto, prende, funciona todo bien. Lo que sigue ahora es poner la visera o solera. ¿Se recuerda que hicimos el hoyo? Bueno, yo saqué los tornillos, no se los mostré. Y ponemos el último tornillo que detiene esta solera. No les voy a mostrar cómo poner la otra. Y ahí lo puede ver ya usted, el techo terminado. Por la luz que le puse hace un efecto medio raro. Pero le voy a quitar la luz y ya van a ver cómo se ve. Ahí lo puede ver usted. Usted puede notar esas hendiduras que le hice al cartón. Esos declinaciones. Ahí las alcanza a ver sobre el material. Muy bonito. Eso impide que el techo no se cuelgue. Si hubiera puesto lo que es el cartón derecho, eso se hubiera colgado fácilmente. Hay tres maneras como usted puede hacer esos techos. Les pongo un ejemplo. El de un Impala de los años 70 o de un Bel Air de los años 50. El del Impala usted puede utilizar cartón. A lo mejor esas superficies que van caídas, a lo mejor sea más, en vez de 6 pulgadas sean 8 o 9 pulgadas. Por el tamaño del techo de un Impala, pueda que se le cuelguen, que usted le haga esos cortes. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, en muchas ocasiones se les pone unos velcro. Todo eso va por la parte de atrás del cartón, no se ve. O si no es suficiente velcro, usted le tiene que poner unos clics. Sea lo que usted le ponga sobre la tapizada, no se tiene que echar de ver nada. No se tiene que echar de ver el clic, el borde del clic, todo eso va bien trabajado. Les hablo de un Impala. Pero ¿qué hay si usted le va a hacer la base a un Bel Air de los años 50? La forma que tiene el Bel Air de los años 50 es un poco ovalada y no digamos el Ford de los años 40.
Muchas veces en la parte plana del techo se le pone madera, y para darle esas curvas extravagantes, usted tiene que trabajar mucho cartón y fibra de vidrio, y en muy rara ocasión usted va a utilizar plástico para darle la forma. Usted va a darle la forma al techo o a la base, va a ser la base en el automóvil. Esa base, por grande que es, muchas veces no cabe por las puertas. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Ir a tapizarlo adentro del carro. Depende del diseño que usted vaya a hacer, es así como va a trabajar otros pedazos de cartón y los va a ir pegando, los va a ir dando la forma de acuerdo al diseño que el cliente le ha pedido. En otras ocasiones, usted le da la forma y no sale por las puertas. Usted tiene que cortar ciertas partes de ese techo, tapizarlas afuera y irlas a ensamblar adentro. Es así como se trabaja. A lo mejor si usted se está iniciando lo que es tapicería, pueda que se le haga bien complicado. Es más, pueda que usted en un tiempo haya rechazado algún techo de estos porque no llevaba la base. Aquí está, yo le hice la base. Con esto usted ya tiene una idea sobre cómo, cuando un cliente llegue con un trabajo similar, cómo usted va a hacer ese trabajo. Aunque si usted no lo ha hecho, pueda que le cueste, pueda que le batalle, pero aquí tiene la idea. Yo le doy la idea a usted cómo lo puede hacer. Así es que, amigo, amiga, colega o fanático de la tapicería, le agradezco mucho el que usted haya visto este video y nos vemos en otro video muy pronto. Hasta luego. Chao, chao.